Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 13 minutos en estos momentos saludamos a Aira con el espacio de piel de mariposa y en este caso vamos a hablar con, hemos dicho, Aira, trabajadora social. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal tú? Genial. Además, me parece muy interesante el poder hablar hoy contigo porque hemos hablado pues muchas veces desde el punto de vista de la propia enfermedad, aspectos físicos, digamos que pueden parecer los pacientes. Pero hoy me gustaría hablar un poco también contigo de otro aspecto muy importante que son las repercusiones psicosociales de convivir con una enfermedad como es esta poco frecuente. Cuéntanos un poquito al respecto. Pues mira, José, lo has dicho muy bien, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos sobre la piel de mariposa, lo que más nos llama la atención, ¿no? de estas personas, pues es el impacto de ver, bueno, que son personas que a lo mejor tienen heridas, que van vendadas, pero nosotros muchas veces hablamos que más allá de la piel hay otras cosas que si pensamos en un iceberg, pues la piel a lo mejor es lo que es la punta de ese iceberg, ¿no? La herida, esas vendas y demás, pero debajo de todo eso, la realidad en la que vive la familia, pues es esa parte del iceberg que está sumergido, ¿no? Y me refiero pues cómo impacta en la vida de la familia pues a todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel social. Y a mí, pues bueno, pues como trabajadora social, pues a mí sí que es verdad que me gustaría un poco pues contarte cómo desde nuestra perspectiva o lo que llevamos viendo desde la asociación, cómo impacta esta enfermedad. Y lo que principalmente al principio sucede es que el primer impacto es el desconocimiento, ¿no? Que con el primer obstáculo que también muchas veces llamamos con el que se encuentra la familia. Es verdad que al principio está ese impacto emocional, ¿no? Cuando diagnostican a la familia, a su hijo o a su hija con piel de mariposa, está ese shock, ¿no? Ese impacto emocional. Pero también se enfrentan con mucho desconocimiento, porque a menudo cuando nacen estos bebés pues, pueden nacer en cualquier hospital de España y no saben muchas veces, pues pueden a lo mejor llegar a dar con el diagnóstico, pero desconocen pues cómo tratarlo y las familias pues se sienten muy solas porque a veces pues no saben cómo orientarles, qué pronóstico y demás, y esto pues genera muchísima soledad, muchísima incertidumbre. Y entonces, claro, eso a lo largo de su vida es un desconocimiento que se van encontrando en todas las esferas de su vida. También, por ejemplo, cuando empiezan el colegio. También nos encontramos con que los profesionales educativos, pues a lo mejor es el primer caso que tienen en el cole, no saben cómo abordarlo, y todo esto tiene unas repercusiones, unas consecuencias de que, claro, si tanto los profesionales sanitarios como otro tipo de profesionales no saben muy bien o sea, en qué consiste esta enfermedad, pues a lo mejor no saben en el caso a nivel sanitario pues qué tratamiento ofrecerles y a nivel, por ejemplo, del cole no saben qué recursos, no saben qué necesidades, pues a lo mejor pueden tener estos niños dentro del colegio para poder abordarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, es algo muy frecuente y la familia al final, pues, se sienten eso, pues a veces muy solas, no saben a veces a quién recurrir. Y bueno, desde la asociación, pues tenemos diferentes maneras de apoyarnos. Siempre nosotros damos formación, ya no solo a nivel de centros de salud o de hospitales, sino también a centros educativos, que tenemos un proyecto relacionado con la escolarización, ¿no? Y con la idea de eso, de poder acompañar a la familia y a los profesionales en este caso en el proceso de escolarización para orientarles en qué recursos, qué adaptaciones pues pueden necesitar estos niños dentro del colegio para que bueno pues esa educación pues sea lo más normalizada posible y puedan disfrutar de las mismas experiencias que cualquier otro niño que no tuviese la enfermedad, por ejemplo. Claro, no sé si en el caso has comentado, hablaremos también del aspecto de los padres, que también es un aspecto muy importante, pero ya que has comentado el tema de los colegios, has hablado de
de hablar con los profesores, con los docentes, pero no sé si Mm. también está la opción de que ya los propios docentes, una vez que hayan pasado por vuestra charla o vuestra información, eh, a los propios alumnos, para que los propios alumnos sepan cómo comportarse con esa persona, con ese niño, con esa niña que tiene piel de mariposa, primero para que no, porque claro, si no saben lo que se desconoce el propio miedo, puede hacer que los propios padres le digan a sus hijos, cuidado, no te juntes con él o con ella, no vaya a ser que como lleva vendas te pueda contagiar algo. Y los propios niños Claro. también en el patio, pues que sepan que se pueden acercar, se pueden sentar a su lado, se pueden ir en el autobús juntos, que no les pasa nada, pueden interactuar con ellos con ciertos cuidados, pero que pueden hacerlo como cualquier otra persona normal. No sé si esa labor también la trabajáis en ese aspecto. Exactamente, es decir, se trabajan esos tres aspectos que muy bien has comentado, José. Por un lado, al principio, pues claro, para los docentes hay una formación un poco más sobre lo que es la enfermedad y qué recursos, por ejemplo, qué adaptaciones dentro del aula o dentro del entorno de la escuela se pueden adoptar para que puedan dotar al centro de recursos tanto personales como de materiales. Eso por un lado, pero luego están los siguientes pasos, que es lo que bien comentas, cómo son esas relaciones con otros niños, el poder explicar lo que es la piel de mariposa, dependiendo de la edad. Nosotros tenemos materiales para proporcionar a los profesorados, que en algunas ocasiones facilitamos ese material para que sea los propios docentes que hagan esa actividad, y en alguna ocasión también lo hemos abordado desde la asociación, siempre dentro de nuestras posibilidades, porque al final nosotros somos un equipo pequeño, ¿no? Y también otra esfera muy importante es con las familias, ¿no? Del curso educativo en el que están, porque como muy bien dice, este desconocimiento es de todo, y a lo mejor pueden pensar pues que la EB es una enfermedad contagiosa, y entonces pues también a veces se hacen esas charlas con los padres que a veces cuentan con la asociación y otras veces también los lideran los propios papás de los niños con piel de mariposa en petit comité, ¿no? Es decir, organizándolo con el aula para explicar pues lo que realmente tiene su hijo, tiene su hija, para que sepan un poco pues cómo explicarle a su hijo, porque cuando son pequeñitos sobre todo es muy importante la información y cómo nos comportamos los adultos con los niños con piel de mariposa, porque los niños al final van a aprender a relacionarse como ven que lo hacen los adultos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar ese aspecto también, para que, bueno, pues intentemos que no haya ninguna situación de discriminación en los centros, que por desgracia pues alguna vez sucede, ¿no? Claro. Y luego con respecto a los padres, claro, para ellos es duro el que esperas un hijo, una hija, y claro, Mm. si no te dicen lo contrario y no hay antecedentes o no ha pasado nada extraño, piensas que vas a tener un parto normal con una criatura normal. Cuando nace y te dicen, pues, ha nacido, pero tiene piel de mariposa. Primero es explicarle qué es piel de mariposa porque seguramente no sepa lo que es. eh, y Exacto. una vez que lo saben, aterrizar con todo lo que va a conllevar eso. Los cuidados que va a tener, las curas, y que muchas Uh-huh. veces son los propios padres los que van a tener que hacer esas curas que van a provocar dolor a su hijo, a su hija. Y claro, ese contraste de un padre o una madre lo que menos quiere en la vida es hacer daño a su hijo, pero es un daño que es necesario para que su hijo o su hija pueda, pueda estar bien. Entonces, esa contradicción de hacer daño para que esté bien, ¿cómo se le explica y cómo se le hace entender esa sensación? Pues, a ver, es verdad que, o sea, de repente, lo que bien comentaba, es un impacto muy grande, porque aparte de que a nivel emocional, pues de repente es un duelo, ¿no? Porque tú esperabas tener un hijo sano y de repente pues te das cuenta de que no, y además de que o sea, de que es una enfermedad muy grave y que necesita de unos cuidados. De repente tu mundo cambia, es decir, a lo mejor pues el papá, la mamá trabajaban y tenían un plan de vida, pues el plan de vida que tú tenías estructurado en tu cabeza, pues por completo cambia, porque probablemente uno de los dos, y en la mayoría de los casos es así, tiene que dejar de trabajar para poder dedicarse a los cuidados únicos y exclusivos de su hijo o hija con piel de mariposa. Y tienen que aprender a curar, ¿no?
a hacer estos cuidados. Entonces, al principio, pues este entrenamiento de esos cuidados se suele hacer en el hospital y, en acompañamiento, pues bueno, pues nosotros como asociación en esos primeros momentos acompañamos, tanto instruimos a los profesionales como a los padres, pero es verdad que hasta que los padres no están entrenados, por así decirlo, no le dan el alta para irse a casa. Pero también como asociación trabajamos algo muy importante que pensamos que es fundamental para esta familia, y es que no cuenten con un apoyo profesional externo, es decir, cuenten con una enfermera o enfermero que le ayude con estos cuidados. Porque hemos visto claro, que al final es una responsabilidad muy grande, que necesita unos conocimientos específicos, que al final los papás saben muchísimo y aprendemos. De hecho, nosotros como profesionales de la asociación expertos en esta enfermedad, cada día aprendemos muchas cosas nuevas gracias a su experiencia, ¿no? Y a ese cuidado diario que tienen, pero también es una carga emocional muy importante y se crean unas relaciones de dependencia muy difíciles, porque lo que decía José, tú estás haciendo daño a tu hijo y a tu hija le tienes que curar, pero claro, no quieres hacerlo y a veces pues es algo difícil de sobrellevar, Claro, y lo y sobrellevan, que muchos. el propio subconsciente además dices, bueno, pues voy a hacer la cura, pero va, no voy a raspar tanto y así no te hago tanto daño. Mira, va, lo dejamos, que ya has llorado bastante, lo dejamos y luego seguimos. Es decir, no puedes hacer eso. Es decir, No, la tienes que hacer completa, la tienes que hacer bien, aunque le duela, porque si no es peor, porque luego hay infecciones, hay sepsis y pueden haber exacto. problemas mucho más graves. Sí, sí, de hecho, o sea, los padres al final llegan, pues yo creo que en ese punto a hacerse como una armadura y decir, ahora entro, ahora me quito. Alguna vez alguna mamá nos ha dicho, yo me dejo el corazón y entro a curar. Y luego ya después, ¿no? Pues vuelvo a ser la mamá de mi niña. Pero es que si no, no lo puedes hacer de otra manera, ¿sabes? Que es muy difícil y sabes que lo tienes que hacer y al final los padres lo asumen, ¿no? Tienen su proceso, pero la verdad que la mayoría de los padres muy pronto eso asumen que lo tienen que hacer. Por eso, como digo, es muy importante que no estén solos y nosotros como asociación pues cada vez más intentamos que el centro de atención primaria, el área de enfermería, una enfermera, pues se involucre y acompañe en estos cuidados, incluso pues sea la persona principal que acuda. Pero es verdad que a día de hoy no es, por así decirlo, la generalidad de todas las familias, de todos los pacientes con EB que tienen el recurso de una enfermera, porque es complicado, no es una cura pequeña. Como sabes, José, es una cura que puede llegar hasta 4 o 5 horas Claro. y eso es mucho tiempo y las personas que tienen el recurso de enfermería, que va a la enfermera a casa porque no se puede hacer la cura de otra manera porque requiere un baño y todo eso, pues o sea, es que claro, es mucho tiempo y a veces lo que necesitan es contratar a una persona extra que pueda hacer esto. Y entonces esto a veces como asociación nos encontramos con las dificultades de que la administración, pues bueno, pues son recursos públicos que tenemos a veces que pelearlo un poco, ¿no? Pero bueno, pero a veces o sea, lo conseguimos. Hay muchas familias que a veces no quieren, pero las que sí quieren, pues lo intentamos pelear para que lo tengan. Claro. Porque claro, es una carga que compartida pues se lleva muchísimo mejor y es que a la larga hemos visto que puede haber un riesgo de claudicación, es decir, que alguno de los padres pues ya diga no puedo más. Claro, bueno, nos hemos metido en el terreno de la enfermedad como tal, pero es que sí, es inevitable porque estamos sacando el Sí, tema que nos lleva y además que me gustaría recalcar que la piel de mariposa no solamente la parte externa, es decir, afecta a partes blandas internas, órganos internos. Hay niños y niñas que tienen o necesitan una válvula para poder comer porque son incapaces de poder tragar, de poder ingerir alimentos, con lo cual eso conlleva otros cuidados más complicados aún, otro tipo de asistencia que sí o sí hay que hacerla o bien en un centro especializado o bien en una asistencia domiciliaria, porque los padres, por mucho interés, mucho cariño que le pongan, hay cosas que no pueden hacer porque le falta el conocimiento médico que lógicamente no tienen porque no se han preparado para eso.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo a la parte social, a la parte que hacéis vosotros, que haces tú, Aira, ¿cómo ayudas entonces a la familia? ¿Cuál es tu labor? Cuéntanos un poquito para saber tu trabajo en qué consiste. Pues, a ver, desde el equipo de trabajo social nosotros somos tres compañeros, un compañero y una compañera y yo. Pues en nuestras labores, desde el primer momento, acompañar a la familia a buscar pues esos recursos que ayuden en su día a día a que sea un poquito pues mejor, ¿no? En cuanto a qué ayuda o beneficios sociales pueden acceder, pues por ejemplo, al principio el material de cura, ¿no? Que es tan necesario para esos cuidados, pues asegurarnos de que lo tengan y que hay a veces materiales que no pueden, que a veces no son financiables o no están garantizados, como pueden ser a lo mejor algunas cremas, pues también un poco viendo los ingresos económicos que tiene la familia y demás, pues ver a qué ayudas pueden acceder. Por ejemplo, pues les informamos que existe el certificado de discapacidad. Las personas con piel de mariposa son susceptibles de solicitar la discapacidad y esto al final le abre pues las posibilidades en cuanto, por ejemplo, cuando son menores de edad, a toda la medicación que sea recetable pues es gratuita. Pues también pueden acceder a prestaciones económicas asociadas a este reconocimiento de la discapacidad, que quieras que no, pues bueno, pues ayuda a todo esto el tema, el impacto económico que ya de por sí la enfermedad conlleva. Por ejemplo, pues como te decía, ¿no? Uno de los padres normalmente tiene que dejar de trabajar. Pues si ahora mismo existe una prestación que se llama prestación por cuidados con hijo con enfermedad grave, en el que se ha reconocido la EB como una enfermedad grave, pues bueno, pues la familia en vez de dejar de trabajar se pueden reducir la jornada laboral, uno de ellos, y a cambio cobrar una prestación. Entonces, bueno, quieras que no, entonces nuestra labor es informar de todos aquellos beneficios o recursos a los que puedan acceder que le ayude a mitigar ese impacto y a intentar buscar, pues bueno, pues ese apoyo, lo que te comentaba de la enfermería a domicilio, por ejemplo, también cuando van apareciendo complicaciones musculoesqueléticas, el orientarles de que existe, por ejemplo, el servicio de atención temprana, que el servicio de atención temprana es para, bueno, pues que los niños pueden recibir fisioterapia, logopedia, que a nuestros niños con piel de mariposa les viene muy bien porque muchas veces tardan más en caminar, también a veces tienen problemas a la hora de pronunciar algunas palabras porque la lengua se les queda como más pegada y la boca la pueden abrir menos. Entonces, bueno, pues recomendar el acceso a este servicio, pues también es una manera de orientarles de cómo lo tienen que hacer, qué profesionales les tienen que derivar y todo eso. Entonces, de todo eso nos encargamos. También de orientarle a los especialistas médicos que hay en la enfermedad dentro de España, por ejemplo, pues cuando tienen que acudir al dentista, qué especialistas hay, cómo pueden acceder y si hay alguna ayuda para cubrir esas necesidades, cuando les derivan al centro de referencia, si hay alguna ayuda económica que pueda mitigar lo que es el coste de desplazarse, porque claro, estos son parte de las repercusiones sociales que tiene convivir con una enfermedad rara, que es que normalmente no te pueden atender en tu entorno. Claro. Para que tú tengas acceso a un especialista médico, tienes que ir a un centro de referencia experto en tu enfermedad y por suerte tenemos 2 centros en España, que hay algunas enfermedades poco frecuentes que a lo mejor no tienen esa suerte. Claro. Pero claro, están solamente en Madrid y en Barcelona y claro, familia hay en todas partes. Entonces, claro, pues imagínate todo lo que tiene que hacer la familia, tiene que viajar, tiene que pedirse permiso en el trabajo para poder llevar a su hijo, incluso algunos tienen que pernoctar. Entonces, bueno, pues toda esa logística que la familia tiene que organizar repercute en su día a día, ¿no? Y bueno, y a veces, pues las ayudas que a veces hay para cubrir todos estos gastos que las familias tienen, pues lamentablemente no son muchos, la verdad que son bastante pocos. Y bueno, pues esa es una de las consecuencias también que tiene la EB, ¿no? Ese impacto económico y también en la vida familiar de las personas, ¿no? Que al final, pues, sin querer, mucho de la vida de estas familias gira en torno a la EB y eso
pues puede ser muy, muy peligroso porque al final pues no te centras tanto en los cuidados que requiere esta enfermedad que tenemos dificultades pues luego pues para continuar la etapa educativa o cuando son más mayores acceder al mundo laboral, ¿no? Es verdad que hay muchas veces terminan los estudios obligatorios y a lo mejor luego los postobligatorios, a veces hay niños hay chavales y chavalas que no continúan y luego el acceso al mercado laboral es muy complicado. Si ya es complicado para las personas que no tienen ningún tipo de patología o de enfermedad, pues tú imagínate para personas con piel de mariposa que no pueden ejercer cualquier trabajo. Los trabajos físicos para las personas con piel de mariposa pues no los pueden realizar porque no pueden, pues, por ejemplo, ni limpieza, ni cargar peso, ni nada de esto, porque bueno, también nos encontramos que puede haber personas que estén en silla de ruedas o que, por ejemplo, no puedan manipular pues, ciertos productos químicos, como puede ser una persona que se dedica a la limpieza, porque al final pues, eso puede ser perjudicial Claro. para la piel. Entonces, a veces se ve un poco también limitado esto, ¿no? Claro. Y es difícil también, por ejemplo, que la empresa entiendan que también son personas que van a tener más asentismo laboral que cualquier otra, porque tienen que ir al médico, porque se ponen enfermos, y a veces no es que no es por ningún ingreso, a veces que, por ejemplo, pues se ha levantado y no puede abrir los ojos porque tiene una úlcera en la córnea, ¿no? Y a lo mejor no puede abrir los ojos y es que ese día no puede ver, entonces no se puede mover. Y otras veces, por ejemplo, pues también puede ser que tenga un brote y no pueda caminar, y tenga que permanecer pues en cama o sentado, ¿no? Y no se pueda desplazar. Entonces, claro, todo esto pues se complica todo lo que es el acceso al mundo laboral y también a la vida social, a la participación social. Y esto también afecta a las relaciones sociales con sus iguales, porque hay muchas actividades que a lo mejor no se pueden sumar porque, bueno, pues porque me tengo que ir a una cura, o si me voy de viaje a lo mejor necesito que se venga alguien conmigo para hacer esto y al final a veces tiendes a no hacerlo porque, claro, no quiero, por ejemplo, si me voy de viaje con mis colegas, que se venga mi madre o mi padre Claro. porque me tiene que curar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso Y, también complica y Aira, un poco más. para, como vemos todo que, entre comillas, es tan sencillo para ellos, intuyo que cuando tenéis que tramitar todas estas ayudas, os tenéis que pelear con la dichosa burocracia que tampoco lo pone muy fácil, creo yo. Claro, sí. Bueno, para empezar, por ejemplo, el reconocimiento de la discapacidad a veces nos encontramos con bastantes dificultades porque, como te digo, la principal barrera es el desconocimiento. Entonces, claro, si también el tribunal que valora la discapacidad pues no conoce bien la enfermedad, pues a veces las valoraciones puede que no se ajusten mucho realmente a la capacidad que realmente tienen estas personas. Y sobre todo tenemos más problemas con las personas que tienen un tipo de piel de mariposa más leve. Porque, claro, lo que te comentaba, a lo mejor en su día a día, pues tienen una vida más normalizada, pero a lo mejor llegan un periodo en el que sea, pues porque a lo mejor cuando llegan los cambios de estación a veces aparecen brotes, porque por ejemplo los tipos de B simples funcionan muchas veces con brotes, pues por ejemplo estas personas tienen más dificultades que otras para que le concedan un certificado de discapacidad, pero a lo mejor un día no pueden ir a trabajar y no pueden levantarse porque no pueden, o sea, es porque tienen las piernas llenas de ampollas. Entonces, claro, ya le está limitando su día a día y esto reflejarlo es muy complejo. Entonces, bueno, desde la asociación a veces pues hacemos informes, a veces también tratamos de hacer formación y demás para que puedan entender que o sea, la variabilidad, ¿no? Y que es que, claro, el valorador te valora en ese momento algo muy puntual lo que ve, pero o sea, a lo largo de la vida de una persona con EB hay muchas complicaciones que a lo mejor en un ratito no vas a ser capaz de darte cuenta, ¿no? Y, y entonces, claro, y luego aparte, otra cosa que nosotros al ser una entidad de ámbito nacional, pues como la mayoría de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, educación, sanidad y todo esto, pues claro, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como podríamos decir.
y lo que a veces en una comunidad autónoma a lo mejor puede ser más sencillo, en otra a lo mejor no tanto. Y eso para, por ejemplo, para el equipo de trabajo social, pues para nosotros es un reto, estar todo el rato sabiendo pues qué funciona en una comunidad y qué no otra, y cómo podemos intentar conseguir una cosa en una y otra. Y bueno, no es fácil, pero bueno, pero para eso estamos, ¿no? También dentro de nuestra labor el reivindicar que los derechos y puedan, o sea, que le pertenecen a las personas con EB y a sus familiares, pues los puedan tener, los puedan conseguir. Estupendo, pues Aira, muchísimas gracias por atender nuestra medida, por entrar en el espacio que tenemos con Piel de Mariposa para daros voz, daros alas, para que se conozca todo lo que hacéis y se reconozca la gran labor que tenéis, porque desde luego ojalá desde ciertos estamentos pues las cosas la pusieran mucho más sencillas y no tener que llegar a ciertos extremos de llamar a medios, de hacer manifestaciones para reconocer algo que les pertenece porque es algo obvio y real que si conocieran lo que es la enfermedad y lo que conlleva, no tardarían tanto, porque otra cosa que supongo que os encontráis son los plazos, desde que tramitáis una solicitud hasta que Claro, la contestan, que la sí, contesten a medias o que la contesten negativa porque no entiende lo que es, que tengáis que volver a enviar otra vez todo el papeleo, volver a esperar otra vez otros X meses, esa persona que necesita esas curas, que necesita esa ayuda, la necesita ya, no puede esperarse 6 meses, un año para que el señor de sí, turno le apetezca sentarse, le apetezca leer, le apetezca informarse y diga, bueno, va, pues no es simplemente que se rasca un poquito y tiene una herida, no, es algo más, va, se lo voy a conceder. Es decir, que no alarguen tanto los plazos y que sean más personas exacto. más empáticas y se den cuenta que lo que ellos les puede costar 10 minutos, a esa persona le puede no, no mejorar, porque tristemente las personas que tienen esta enfermedad, pues las curas le ayudan a estar bien, pero no mejoran su calidad de vida porque supone pues un dolor previo antes de pasar esa cura. Pero bueno, al menos que esos 5 minutos de rigor pues los haga rápido para que no demoren tanto las cosas ni se directan tanto los tiempos, y vosotras además podéis ocupar vuestro trabajo en otras cosas que no en papeleos, que a lo mejor es más interesante. Sí, pues sí, pero bueno, mientras que conseguimos eso, pues nada, pues aquí estaremos al pie del cañón. Muchísimas gracias, José, a ti por el espacio.